bienvenidos a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la defensa de la tesis en la ciudad de Neuquén, en la sede de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, a los 13 días del mes de agosto de 2021, siendo las 11 horas en el marco del aislamiento social preventivo pandemia COVID-19, disposición Universidad Nacional del Comahue 003 del 20, se reúnen los miembros del jurado mediante la plataforma Google Meet para evaluar la defensa oral y pública de la tesis de posgrado de la contadora Eliana Elizabeth Montesino, DNI 29011246, alumna de la maestría en Marketing de Servicios, Plan de Estudios Ordenanza 705 del 10, modificatoria Ordenanza 696 del 20 y Ordenanza 795 del 21 y Resolución Ministerial número 33115 CONEAU, Resolución 10121, denominada el impacto del recambio generacional no planificado sobre el cliente interno de la empresa familiar. Caso Mawab SRL, dirigida por la magíster Claudia Toros Escorians y codirigida por la magíster Gabriela Vanessa Marenzana. Tribunal designado por resolución de la Universidad Nacional del Comahue 9 del 2021, integrado por el doctor Enrique Carlos Bianchi, DNI 22033-775, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. La magíster Lorena Lisi Lombardo, DNI 13970998, docente de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue, y la magíster Claudia Gabriela Pascuare, DNI 16968-101, docente del Departamento de Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, vamos a dar inicio a la defensa de la tesis. Eliana dispone de un tiempo entre 45 y 60 minutos. Luego de la exposición se pasa a una ronda de preguntas por parte de los jurados. Bueno, damos inicio entonces a la presentación de Eliana Montesino. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a compartir la presentación. ¿Ahí la ven? Se ve perfecto, Eliana. Bueno. Sí, perfecto. Arrancamos entonces. Bueno, esta tesis la nombré el impacto del recambio generacional no planificado sobre el cliente interno de la empresa familiar. Es sobre el caso Mawab SRL porque es un caso de estudio, ¿sí? Donde se analiza un proceso muy típico de las empresas familiares como es el proceso sucesorio o recambio generacional. Preparé un esquema general del marco teórico que, bueno, tiene como inicio la empresa familiar, que es la reunión, de alguna manera, de tres grupos de personas, ¿sí? Como pueden ver, la familia empresaria, por un lado, la estructura formal de la empresa, concretamente, y los propietarios. Esto es lo que marca un poco la teoría, ¿sí? En el caso de Mawab SRL, los propietarios coinciden con la familia, en este caso, así que en lo que sigue vamos a hablar solamente de dos universos o dos reuniones de personas, que es la empresa y la familia, ¿sí? Porque en este caso no hay propietarios no familiares o familiares no propietarios. Bueno, esta empresa familiar tiene un ciclo de vida particular, sí que se compone de 4 etapas. La primera etapa es el inicio de un fundador, ¿sí? Que emprende, que arranca un negocio y que organiza él mismo toda la actividad de la empresa, ¿sí? Tiene contacto con los clientes, con los proveedores, con el cliente interno o recurso humano, ¿sí? Con los trabajadores. Tiene la oportunidad de tomar decisiones muy rápidamente porque no tiene en general mucha burocracia, ¿sí? Ya que él es el eje un poco del negocio, y esto le permite, si supera la crisis de que existe en esa etapa 1, que es la crisis de delegación, digamos, del poder,
puede pasar a la etapa 2, que es donde se da el crecimiento de ese negocio, ¿sí? En esta etapa, a medida que el negocio crece, se entiende que acompaña el crecimiento de la familia. Si en el caso de Maguad SRL, fue originalmente constituida por un matrimonio y sus 2 hijos, ¿sí? Así que en esta segunda etapa se da la incorporación de los hijos al negocio, que constituye la crisis de esta segunda etapa, ¿sí? Si se supera esa segunda crisis del ingreso de los hijos al negocio, se pasa a una tercera etapa que ya comprende, en este caso, un gobierno conjunto, un gobierno familiar de la empresa, ¿sí? Y se podría llegar a identificar que acá, en esta etapa, es donde empieza a hablarse, o sea, ya surge el fenómeno del recambio generacional, ¿sí? Esta etapa 3 culmina, en general, con el fallecimiento del fundador por una cuestión natural de la vida, y con la crisis de poder que puede llegar a generarse entre los hermanos, ¿sí? Que tienen que seguir al mando de la empresa. Si esa crisis, se supera, se pasa a la cuarta etapa, que ya es un gobierno cooperativo, ¿sí? Se entiende más profesional, con un consenso general de hermanos, primos y todas las generaciones que sigan, ¿sí? Este recambio generacional, en general, puede presentar ciertos conflictos, ¿sí? Principalmente entre la reunión de socios, ¿sí? En este caso yo utilicé una clasificación de conflictos que después los vamos a ver en los resultados, ¿sí? Que brevemente son cognitivos, emocionales y procedimentales, que pueden surgir en esta etapa, ¿sí? Los cognitivos, brevemente les digo que es tal vez la contraposición de ideas y de objetivos que puedan tener individualmente cada uno de los socios, ¿sí? Que pueda generar roce. Aquellos conflictos emocionales que surgen por sentimientos y emociones encontrados, digamos, proyecciones personales de cada socio, y procedimentales, que hace referencia a las formas de proceder o de hacer las cosas que puede tener cada individuo, ¿no? Pero lo importante en este caso, y es el tema de esta tesis, es analizar el impacto que puede llegar a tener este recambio generacional sobre el cliente interno, ¿sí? ¿Por qué le llamamos cliente interno? Porque lo estamos enmarcando en justamente el análisis del marketing interno. Tradicionalmente, en otra disciplina, como puede ser administración, se lo llama recurso humano, trabajador, empleado, ¿sí? Pero el marketing interno toma ese recurso humano, lo ubica en un mercado interno que es la misma organización, y es la empresa la que le vende o le ofrece, ¿sí? Un producto que es el trabajo, concretamente, ¿sí? Por eso es que lo llamamos cliente interno. ¿Y en qué aspectos vamos a intentar ver o observar ese impacto del recambio generacional? En 3 aspectos, o 3 ejes temáticos. El primero es la cultura organizacional, que en este caso Chiavenato y otros autores lo reflejan a través de un modelo de iceberg, ¿sí? Que pueden ver a la derecha, donde identifica aspectos formales de la cultura, que son aquellos aspectos visibles y escritos, ¿sí? Como la misión, la visión, los valores declarados, los procedimientos, la estructura de un organigrama formal con vínculos formales entre las personas que integran la organización, edificios y todo aquello que sea visible y palpable. Pero debajo del agua nos podemos encontrar con aspectos que son más informales, ¿sí? Que pueden llegar a tener mismo peso que los aspectos formales, como ser, en el caso de la empresa familiar, yo estudié la interacción entre el fundador digamos, entre los líderes y el cliente interno, pautas de poder, y algunas otras cuestiones que no son tan claramente visibles, lealtades internas, por ejemplo, ¿sí? Y otro tipo de vínculos que se generan más allá de lo formal. El segundo aspecto es estilos de liderazgo, que dentro de las múltiples teorías que hay, yo analicé lo que es la teoría del liderazgo situacional, en la cual se analiza el estilo del líder, pero en función del nivel de madurez del cliente interno, ¿sí? Y, digamos, lo que propone esta teoría es que el líder debería adaptar su estilo dependiendo del nivel de madurez que encuentre en cada cliente interno, ¿sí? Entonces vamos desde un estilo muy directivo, que responde a un nivel de madurez muy baja del cliente,
en este caso no está preparado para tomar grandes decisiones y tiene mucha inseguridad, con lo cual necesita una dirección muy fuerte y una comunicación más bien, o se da una comunicación más bien unilateral, ¿sí? Y en el otro extremo está el estilo delegativo, donde el cliente, digamos, es muy maduro, ya puede tomar decisiones importantes de amplio alcance, con lo cual se le delega prácticamente la decisión y el líder solamente acompaña y controla un poquitito. Y en el medio de los dos está el persuasivo, que se acerca más al directivo, y el participativo, que tiene más cosas en común con el delegativo, ¿sí? Y el tercer aspecto es el análisis del clima organizacional, que yo tomé el modelo de Toro y Álvarez, en el cual hay muchos modelos distintos, pero ellos proponen un modelo de 10 variables, ¿sí? Que son las que están ahí: trato interpersonal, valores colectivos, apoyo al jefe, claridad organizacional, disponibilidad de recursos, hasta llegar a trabajo en equipo, que la combinación de ellas hace a un buen clima organizacional, a una buena calidad en el trabajo para el cliente interno. Bueno, un poquito de contexto. Es importante estudiar esta temática porque, digamos, yo en el análisis, era visible que las empresas argentinas en un 80% son de tipo familiar, ¿sí? Y el 20% no lo es, ¿sí? No, o sea, dentro de la composición de la dirección no hay familias dirigiendo. Y esto realmente es importante, se tiene que tener en cuenta, porque como se ve es la mayor cantidad de empresas argentinas, pero digamos, la mala noticia por ahí es que el 30% de esas empresas solamente, en general, logra superar los 3 años de vida, y menos del 7% llega a la tercera generación. Con lo cual esto refleja una alta tasa de mortalidad de la empresa familiar en general, ¿no? Y siendo, en este caso, el proceso sucesorio la etapa más crítica de todo el ciclo de vida, por lo cual es importante estudiarlo. Brevemente refiero lo que es Mago SRL, es una empresa de Centenario, una pyme que se dedica al movimiento de suelos, ¿sí? Tiene 3 líneas de servicios: voladura de rocas, ANGEVE, HDD, y las fue desarrollando en ese orden, ¿sí? Ahora les voy a presentar un breve eje cronológico. En este caso, Maguad tiene obras que son de corta duración, ¿sí? Que van desde los 45 a los 60 días, y sus clientes mayormente son de compra ocasional y algunos habitual. Uno de los jurados por ahí me marcó que veía una falta de vinculación de esta temática del recambio generacional sobre cómo impacta en la calidad del servicio o el servicio. Y en ese caso, digamos, para analizar en profundidad esa temática, debería incorporarse el sondeo de digamos, de encuestas de satisfacción o de calidad de servicio de los clientes externos. Como el rango, digamos, de tiempo que yo tomé, el umbral para hacer todo este análisis y este estudio, fueron más o menos 6 años para atrás, 5 o 6 años, debería hacerse lo mismo con un cliente externo, ¿sí? Para justamente poder analizar en profundidad cómo ha sido, cómo ha variado o cuál ha sido el impacto en la calidad del servicio. Y la verdad que por cuestiones de tiempos, entiendo que esa temática por ahí excede el recorte temático justamente que yo hice para este estudio, ¿sí? Con más tiempo y además considerando la pandemia, podría hacerse en un estudio aparte, ¿sí? Midiendo el impacto del recambio generacional sobre la calidad del servicio, ¿sí? Brevemente les presento un eje cronológico de la historia del negocio familiar. Arranca en 1970, el fundador y su hermano, cuando eran jovencitos, inician la voladura de roca en Mendoza, ¿sí? Ese negocio va prosperando, ellos van haciéndose conocimientos de esta industria, así que en aquel momento era incipiente y era bastante rudimentaria, se hacía sin máquinas, con lo cual no creció mucho el negocio, pero sí hubo un desarrollo de conocimientos. En 1980 el fundador se separa de su hermano y viene, digamos, a la zona del Alto Valle, se asienta en Centenario ya con esposa e hijos y continúa el negocio en una unipersonal. Ese negocio crece, digamos, hasta los 90 a un cierto ritmo, y en la década de los 90 tiene un crecimiento exponencial, más que nada con la incorporación de cierta tecnología
a ese negocio de voladura de roca y con el inicio del zanjeo. En esta década, los hijos se incorporan a la empresa informalmente, en tareas de ayudantes o asistentes, con algunos roles menores que a poquito iban incrementando la importancia. En 2003, concretamente, nace la SRL, donde ya deja de ser una empresa unipersonal y la esposa y los hijos ya forman parte del negocio, ¿sí? Continúa el crecimiento de la empresa y en 2008, lo marco específicamente porque entre 2008 y 2010, digamos, está el inicio, de alguna manera, del recambio generacional, porque fundador y sucesor comienzan a liderar en conjunto, ¿sí? Y el inicio de ese periodo es con el inicio justamente del negocio del HDD o perforación horizontal dirigida, que ahí estuvo muy involucrado, estuvo liderado eso por el hijo mayor o sucesor. Y coincide con que el hijo menor, que eligió otro camino en la vida, otra carrera, ya concretamente se aleja de las decisiones cotidianas, ¿sí? Ya está como un socio, pero bien externo. La empresa sigue su camino. En 2014 el fundador inicia un negocio temporal en Chile, con lo cual físicamente ya deja de estar presente en la empresa por un tiempo. Lamentablemente, entre 2015 y 2016 la empresa tuvo una crisis económica bastante severa, tenía casi 200 empleados, tuvo que reducir la nómina a menos de 50, pero bueno, luego se empezó a recuperar, 2017 y 2018. Y lamentablemente en 2020, en febrero de 2020, ocurre el fallecimiento del fundador, y bueno, ya da inicio a una etapa nueva para la empresa. Bueno, este es el resumen de la metodología. Como ustedes pueden ver, acá hay algunas cuestiones elementales que expongo, ¿sí? La investigación es de tipo, el diseño, perdón, es descriptivo y exploratorio. Se realizó en la ciudad de Centenario, más o menos entre julio de 2020 y febrero de 2021. Las fuentes de información que se utilizaron, fuentes de datos primarios y secundarios. Se intentó investigar al 100% de la población. Ya vamos a ver que hubo algunos temitas por el tema del COVID. La muestra original era de 53 empleados y 3 socios, que eran la población total de la empresa. La unidad de relevamiento es la empresa MAU SRL, la unidad de análisis cada persona integrante de la firma, y las técnicas de recolección de datos fueron encuestas estructuradas, entrevistas en profundidad y observación estructurada de los datos. Uno de los jurados me marcó que no exterioricé cómo hice para procesar la información, y les comento que los datos fueron procesados con grillas estructuradas en base a la operacionalización de variables, utilizando Microsoft Excel, porque los software que había de procesamiento de texto, por ejemplo, un Atlas T, no admitían tan poca cantidad de instrumentos de recolección. Si las entrevistas, los encuestados fueron 45, pero las entrevistas fueron alrededor de unas 10. Y bueno, utilicé entonces en ese caso una grilla de Excel para procesar la información y nubes de palabras en algunas variables. Pero siempre siguiendo este esquema, ¿sí? Después en los resultados se los voy a exponer, lo tienen en la tesis, las 4 líneas de objetivos, ¿sí? Que aglutinan los 3 ejes que les había marcado al principio: cultura organizacional, estilos de liderazgo y clima organizacional. Digamos, todo se basó en eso, ¿sí? Otro jurado me indicó que no había agregado en anexos ningún guión, digamos, de lo que es el guión de las encuestas o de las entrevistas, y para la elaboración yo seguí este esquema, pero no, digamos, en su momento, cuando hice la tesis, no estaba marcado como obligatorio la incorporación de anexos en particular, y yo cuando cursé metodología de la investigación, en su momento había consultado si había algunos anexos que tenían que ir obligatoriamente, y me dijeron que bueno, que era un poco a mi criterio. Así que bueno, yo en ese momento, digamos, no consideré necesaria la incorporación de los guiones, pero bueno, siguen este esquema, ¿sí? Y también respecto de los gráficos, me marcaron que eran poco homogéneos y que eran muy diferentes entre sí.
y en realidad, digamos, el diseño de los gráficos responde tal vez a la intención de no querer generar mucha monotonía en la lectura, ¿sí? Sino que sea amena la lectura y se puedan apreciar bien los resultados de los datos. ¿Sí? Pero bueno, es cierto, y acepto la sugerencia de que por ahí en algunos casos eran muy distintos entre sí y bueno, pueden variar en algún punto. Acá viene la parte de resultados. Los resultados fueron expuestos de acuerdo a esas 4 divisiones de objetivos, ¿sí? Leo el primero. El primer objetivo era detectar los conflictos generacionales de la dirección empresarial de los socios referidos al proceso sucesorio no planificado de la empresa familiar. Para lograr este objetivo se hizo una entrevista con el hijo mayor y con el hijo menor por separado, y básicamente lo que se les consultó es qué conflictos detectaron ellos que había en esa reunión de socios. Y siempre siguiendo el esquema del marco teórico, ¿sí? Con respecto al desarrollo de la empresa y el desarrollo de la familia, ambos coincidieron que, ellos consideran que no fue positivo el hecho de tener una empresa familiar donde estén combinados el universo de la familia y el universo de la empresa. Concretamente el hijo mayor comenta que esos universos nunca pudieron separarse o conocer o saber o ser conscientes de dónde está ubicada la familia, hasta dónde llega y dónde empieza la empresa. Y el hijo menor coincidió en ese sentido, dijo que bueno, que el tema de la empresa tal vez fue negativo para la familia porque la familia se desintegró según su visión, ¿sí? Porque bueno, los originalmente esposos en algún momento se divorciaron, ¿sí? Después, respecto al desarrollo individual de cada socio en la empresa, el hijo mayor sostiene que el único que creció en conocimiento fue el fundador, fue su padre, el resto no tuvo un desarrollo importante, y el hijo menor sostiene que es su hermano mayor el que sacó provecho de esto porque desarrolló una beta comercial, es empresario y actualmente está en esas funciones hoy. Después, en lo que es conflictos emocionales, es todo aquello que surge del proceso sucesorio, ¿sí? Y respecto del proceso, el hijo mayor sostuvo que considera que fue demasiado largo, ¿sí? No fue planificado, no fue ordenado, sino que él un poco se hizo cargo de la función porque la situación lo requería, ¿sí? Y que si se hubieran prolijado, hubiera sido planificado, se hubieran incluso no se hubieran perdido oportunidades comerciales que estos mismos roces generaron, la pérdida de esas oportunidades, y se hubiera generado menos desgaste en lo que es la familia, la relación familiar. Y el hijo menor sostiene que el proceso sucesorio fue algo, digamos, intempestivo por parte del hijo mayor, que él tomó el poder, que nadie lo eligió, y que desde ahí lidera hoy. Después, respecto al fallecimiento del fundador, se les preguntó si ellos consideraban que había impactado el fallecimiento de alguna forma en la empresa. Y ambos coincidieron en que no en la empresa como unidad económica, sí, obviamente en lo que es el dolor por la pérdida humana, pero no tuvo un impacto concreto en la empresa, en su giro diario. El hijo menor agregaba en ese caso que sí esto impactó en la reunión de socios, ¿sí? Porque ahora estaban en pleno proceso de reorganización, y lo vamos a ver que ellos están en la tercera crisis, porque ahí, digamos, está la crisis de poder de alguna manera entre los hermanos, si la están transitando. Y por último, los conflictos procedimentales. Por un lado, se analizó la confianza versus profesionalismo, ¿sí? Es decir, esta cuestión de que si era bueno incorporar terceros profesionales para que administren la empresa, o si era recomendable el accionar directo de los socios en la misma, ¿no? En ese caso, el hijo mayor sostiene que sería recomendable que terceros profesionales la administren, no de un día para el otro, pero sí en un proceso ordenado, y que no es bueno el accionar directo sin un rol y una responsabilidad de los socios porque genera todo tipo de conflictos, no solamente entre la reunión de socios, sino también con los clientes internos de la empresa, en el giro diario. Y el hijo menor sostiene que el accionar de los socios es necesario porque son los propietarios, son los dueños y necesitan manejar su capital en forma directa. Ahí es donde se ve un poco el tema de la confusión que puede llegar a haber entre los universos de familia y empresa, ¿no? Y respecto a los repartos de compensaciones, en este caso no se detectaron conflictos porque tienen muy claro, digamos, que si una persona trabaja con un rol y una responsabilidad
concretas en la empresa, debe recibir una compensación, y si es únicamente socio, los dividendos son lo que le corresponde. En eso coincidieron. Bueno, después el objetivo 2. Ese fue el objetivo 1. El objetivo 2 era, lo leo, pues es larguito, era caracterizar al cliente interno de la empresa familiar frente al recambio generacional, considerando su impacto en la percepción de la cultura en sus aspectos formales y no formales. Y para ese objetivo se dividió el análisis en 3 partes. Por un lado, la descripción del perfil del cliente interno. Por otro, la percepción de los aspectos formales y visibles de la cultura. Y en última instancia, la percepción de los aspectos informales u ocultos. Respecto del perfil del cliente interno, se relevaron varios rasgos sociodemográficos. No los voy a exponer todos, solamente algunos relevantes. Como en este caso, se cruzan los datos de antigüedad y generación. La antigüedad promedio del cliente interno de esta empresa es de 3,97 años, casi 4 años. La antigüedad mayor es más de 17 años, la mínima es de 3 meses. En este caso de la antigüedad, que uno podría decir que bueno, es breve, es corta, una empresa que tiene muchos más años, 17, 20 años de recorrido en su ciclo de vida, porque tiene empleados con tan poca antigüedad, hay muchos factores que pueden haber afectado, pero yo destaco la ocurrencia de la crisis entre el 2015 y 2016, que produjo una contracción del mercado, de la empresa, y pudo haber influido en esta cuestión de la antigüedad tan breve o tan corta del cliente interno. Y en este gráfico también yo vuelco lo que es el análisis de generaciones, ¿sí? El análisis generacional. Visiblemente, la generación más, digamos que está diseminada por toda la estructura, es la generación Y o millennial, en este caso es en color verde. Luego le sigue baby boomers y por último la generación X. Uno de los jurados me manifestó que por ahí los rangos etarios del análisis generacional que yo tomé por ahí no coinciden con otros criterios. A mí me pareció interesante tomar a Miguel Jurado, que es, digamos, un recorte de los rangos etarios considerando ciertos eventos de Argentina, ¿sí? Y los compara un poco con digamos, los recortes que hacen los autores en otros lugares, internacionales sería. Bueno, los criterios, digamos, son distintos y yo por ahí decidí tomar porque me pareció más interesante, pero obviamente que puede elegirse otro recorte de edades. En este caso, lo que se vio en la generación Y o millennials, en la descripción que hace Jurado de las generaciones, se vio que son los que tienen mayores rasgos de flexibilidad y adaptación. Y no son tan amigos de las estructuras rígidas, están más abiertos a los cambios, están más preparados para lo nuevo que viene, y les gusta mucho el trabajo en equipo, ¿sí? Tal vez esa sea alguna de las razones por las que encontramos esta generación en este tipo de empresas familiares que, bueno, ya habíamos dicho que tienen cierta turbulencia o ciertos rasgos que la hacen particularmente, bueno, que no cualquier cliente interno puede trabajar en una empresa familiar. Comparte con los baby boomers el tema del trabajo en equipo. Si bien los baby boomers y la generación X son mucho más estructurados, a los baby boomers les gusta el tema del trabajo en equipo y combinan bien. Finalmente, la generación X, en general, tiene la preferencia de trabajar de forma más autónoma, con lo cual podría ser una posible causa por la que no se las encuentra a este tipo de generación en estas empresas familiares. Otro rasgo que se analizó es la distribución por sexo, ¿sí? Que es característica por ahí de estos sectores industriales y de servicios. En el caso de Maguad, el movimiento de suelos en general atrae más hombres que mujeres, porque los hombres son los que en términos generales, prefieren el trabajo con maquinarias, el manejo de maquinarias, mantenimiento, trabajo en taller y demás. ¿Sí? Entonces, la parte productiva se va a encontrar mayormente hombres trabajando, y tal vez en puestos jerárquicos y en los clásicos puestos administrativos se encuentran más mujeres que hombres.
Un rasgo muy importante que se analizó, y esto va a servir también para el análisis de estilos de liderazgo, es el nivel de madurez del personal. Para esta variable se analizaron las evaluaciones de desempeño que la empresa excepcionalmente, digamos, proveyó, ¿sí? para este estudio, ¿sí? Se trataron igualmente los datos con mucha reserva, y se determinó que el nivel de madurez más frecuente, ¿sí? No es la tendencia general, sino lo más frecuente es que el cliente interno está alrededor de un M3, ¿sí? Que sería un nivel de madurez intermedio, donde está capacitado para tomar unas decisiones, digamos, con relativa importancia, no está preparado para que se le deleguen decisiones completas, pero ya tiene un nivel de madurez bastante avanzado. Este nivel de madurez se complementa muy bien con un estilo, o necesita un estilo de liderazgo más bien participativo, ¿sí? Y en menor medida se encontraron los niveles de madurez M2, que es el 7%, que es, digamos, aquel cliente interno que todavía no, si bien ya tiene algún conocimiento y puede obviamente ejecutar tareas, necesita el apoyo y la persuasión de un líder, digamos, que no lo suelte tanto, sería. Y finalmente un 6% que es M4, que es el nivel máximo de madurez, que estarían listos para que se les deleguen decisiones completas e importantes. Eso era el perfil del cliente interno. Ahora pasamos a la percepción de los aspectos formales, la cultura, aquello visible, como habíamos dicho al principio, y básicamente se hicieron varios análisis. Uno de ellos es el que expongo ahora, que es la coherencia general desde misión y visión, es decir, desde ambos líderes, sucesor y fundador, si ellos lideran, ¿sí? Desde la misión y la visión, es decir, si hay coherencia en la aplicación de normas y procedimientos, específicamente lo que está estipulado en la misión y la visión. Y en este caso se ve a grandes rasgos que respecto del sucesor, la mayoría, ¿sí? el 62%, acuerda con que sí lidera desde la misión y la visión, ¿sí? Es bastante coherente su gestión. El 18% dice que no, que considera que no lidera desde la misión, y el 20% digamos, mantuvo neutral. En el caso del fundador, es un menor porcentaje el que dice que lideraba desde la misión y la visión, un 40%, el 53% no, digamos, se mantuvo neutral, y el 7% dijo que no lideraba desde la misión y la visión. Y concretamente vamos a un aspecto muy importante, que es la percepción del cliente interno respecto de esta actitud que se puede ver de si se sacrifica el cumplimiento de normas y procedimientos para conseguir resultados de corto plazo. Un ejemplo que me dieron es, por ejemplo, hay que terminar una obra en un lugar que está lejano, ¿sí? Y hay que llegar rápido. El punto es que tienen que ir conduciendo en un vehículo que tiene el microtrack, que es el, digamos, el seguimiento por GPS. Y en el pasado me contaban que ellos, en algún caso, desconectaban el microtrack para que no registre el movimiento, y lo volvían a conectar una vez que llegaban, ¿sí? No levantaban la velocidad como para generar un accidente, pero sí para llegar rápido, porque las velocidades, digamos, que están normadas son muy bajas, iban a 40, 60, y en ese caso comentaban que en el pasado lo hacían, ¿sí? Con alguna cierta frecuencia. Y me dijeron que en el caso, bajo el liderazgo del sucesor, eso no pasaba tan frecuentemente, ¿sí? En el caso del fundador, un 80% manifestó que sí ocurría con una alta frecuencia, y en el caso bajo el liderazgo del sucesor, la cantidad bajó, el 70% manifestó que sí, y con una frecuencia mucho menor. Y con lo cual acá se puede ver una mejora, tal vez en este rasgo de la cultura, ¿sí? Hay levemente un mayor cumplimiento de las normas. Otro aspecto que se sondeó fue la concordancia, digamos, entre los valores formales declarados por la empresa en materia de recursos humanos, de cuidado, digamos, de los empleados, del respeto y demás, las políticas de calidad y seguridad en la producción, la parte productiva, en la realización de las obras,
los estándares de mantenimiento que tienen que cumplir respecto de las maquinarias utilizadas y la importancia de la imagen organizacional que la empresa marca que debe haber, ¿sí? Digamos, y se sondearon a su vez lo que percibe el cliente interno como valores. Y vemos que coinciden en muchos casos, ¿sí? La seguridad laboral, la asertividad y la calidad fueron los valores más comentados y se corresponden con los valores formales establecidos por la empresa, con lo cual esto para la empresa es muy bueno, ¿sí? Porque indica que los valores digamos, han pasado a la organización y se mantienen, se fomentan y se promueven. Otro aspecto muy importante de lo que es los aspectos informales de la cultura, que se analizó en el caso de la empresa familiar, es el grado de interacción entre el líder perteneciente a la familia empresaria y el cliente interno. Y en este caso se vio que ha habido bastante interacción, menos con el fundador que con el sucesor, ¿sí? Pero ha habido. Y también se sondeó, digamos, respecto de qué temas es esa interacción. Si solamente se charla de temas laborales relacionados con las tareas que se realizan, o si también se charla de otros temas que son de interés para el cliente interno, son temas personales, la familia, la situación personal de cada uno. Y vemos que el sucesor en ese caso tiene mucha más interacción con el cliente interno que lo que tenía el fundador. Y esto, digamos, bien utilizado es una herramienta que puede incluso ser una ventaja competitiva en términos de marketing interno para la empresa familiar si se utiliza correctamente, ¿no? Porque puede generar un vínculo estrecho con el cliente interno. Bueno, otro aspecto que es muy importante en el caso de los aspectos informales de la cultura, aquello, digamos, que recordemos el iceberg que está debajo del agua, son las pautas de poder percibidas. Yo esta variable la analicé en 3 preguntas en particular. La primera es si hay personas exceptuadas de cumplir las normas. La segunda es si hay personas privilegiadas o con beneficios, es decir, la primera es como el negativo, hay ciertas normas que hay personas que tienen la licencia de no cumplirlas, y en el segundo caso es si hay algún beneficio visible, como el uso de algún vehículo, la utilización de algún espacio que tengan determinadas personas. Y la tercera es si hay personas que se aprovechan de esa posición de privilegio. Y los resultados fueron los siguientes. El 90% dijo que sí había personas, que percibía que había personas exceptuadas de cumplir las normas. El 80% también dijo que había personas privilegiadas y contratos diferenciales, pero el 90% dijo que esas personas con privilegio no se aprovechan de su posición, ¿sí? Es decir, no tienen actitudes que puedan llegar a poner en peligro el propio puesto de trabajo o, digamos, el entorno del cliente interno. Esto quiere decir, o se podría inferir en algún punto que es tolerada la existencia de estos beneficios por el cliente interno porque no se ve amenazado ni considera que eso sea malo del todo, ¿no? El tercer objetivo, ese fue el segundo, ¿sí? Que tenía que ver con cultura. El tercero, concretamente, ya se relaciona con la parte de liderazgo, lo leo. El tercero era identificar los estilos de liderazgo del fundador y del sucesor implicados en el desarrollo del cliente interno de la empresa familiar. En este caso se sondearon los estilos de liderazgo más frecuentes, tanto del fundador como del sucesor, en el cliente interno antiguo, ¿sí? Esta aclaración no la había hecho antes, se consideró cliente interno antiguo aquel que tenía una antigüedad mayor a 5 años, ¿sí? Para justamente poder analizar en profundidad cómo había sido el proceso sucesorio cuando estuvo a las órdenes del fundador, ¿sí? Por eso es cliente interno antiguo que, además de la encuesta, se le hizo la entrevista en profundidad. Al cliente que no es antiguo, es decir, al que es más joven, solamente se le hizo una encuesta. Bueno, en el caso de los estilos de liderazgo, acá hay obviamente estilos muy marcados, ¿sí? Para el sucesor se lo ubicó alrededor del estilo participativo, ¿sí? Que tiene mucha comunicación y que hace participar, digamos, al cliente interno siente que se lo hace participar de las decisiones, ¿sí? Que de a poquito se lo van delegando tareas importantes.
un 50% dijo que era participativo, un 20% que era más delegativo y un 30% que era más bien persuasivo. Y el fundador, por otro lado, se lo ubicó muy contundentemente en el estilo directivo, ¿sí? En un 70% el cliente interno dijo que era directivo, en un 20% que era persuasivo y en un 10% que era participativo, y no, digamos, no registraron que haya tenido un estilo delegativo, por lo menos en lo que ellos recordaban. La variable de estilos de liderazgo también se analizó en las entrevistas al hijo mayor y el hijo menor. Por un lado, el hijo mayor, cuando se le preguntó qué estilo de liderazgo tenía el fundador, lo ubicó como liderazgo directivo, ¿sí? Donde el fundador consideraba que las personas, bueno, son inmaduras de por sí y estaban para seguir sus órdenes estrictamente, que no se les podía hacer participar de decisiones, digamos, de decisiones importantes. Asimismo, se ve con un estilo de liderazgo persuasivo participativo, ¿sí? Que acompaña el nivel de madurez que considera que tiene el personal, que se le puede delegar tareas de corto y mediano alcance. En el caso de él, refirió una evolución natural que existe entre los liderazgos del fundador de la primera generación y de la segunda generación. Manifestaba que en la primera generación en general tiene mucho miedo de compartir estrategias futuras y de hacer participar a los clientes internos de esas decisiones por miedo a la competencia y a no poder consolidarse en el mercado. En cambio, la segunda generación, que ya viene en una empresa consolidada, con ya un camino recorrido por la primera generación, él considera que tiene más confianza y que entiende que la competencia pasa por otros lados, no por dar mayor o menor participación al cliente interno en ese tipo de decisiones. Y el hijo menor en ese caso manifestó que ambos, el fundador y su hermano, el hijo mayor, tienen el mismo estilo de liderazgo directivo y autoritario porque se imponen a los demás y no dan lugar a la participación. En este caso, consideremos que él no forma parte de las decisiones, por lo menos hasta ahora, de las decisiones diarias del giro de la empresa, con lo cual él hace referencia más que nada a esa actitud respecto de la reunión de socios y no del cliente interno. Lo corrobora al manifestar que los restantes socios se sientan más bien invisibilizados. Y bueno, acá este cuadro resume lo que es los estilos de liderazgo, para que lo vean visualmente, ¿sí? El fundador se ubica a la derecha abajo en un estilo marcadamente directivo, con digamos, que se correspondería con un nivel de madurez 1 en el caso de los clientes internos, y el sucesor se ubica mayormente alrededor del estilo participativo, ¿sí? Se corresponde con un nivel M3 de madurez en los seguidores. Y finalmente llegamos al objetivo 4. Lo leo, era describir el impacto del recambio generacional no planificado en el clima organizacional a la luz del marketing interno de la empresa familiar, ¿sí? En este caso, se hizo, digamos, el análisis de las 10 variables, en este caso 9, porque coherencia ya había sido analizado en cultura, de las variables de clima organizacional. Se aplicó una ponderación que dio estos valores de clima, y como ustedes pueden ver, el valor medio es 135 y los valores de las variables analizadas se ubican apenas por encima de la media, con lo cual esto podría querer decir que el clima es regular o levemente bueno, mejorable en muchos aspectos. El promedio de las variables dio 142,1, que es apenas por encima de la media, y en este caso también una cuestión que se observó es por ahí la diferencia en algunas variables entre sucesor y fundador, sí, que fue básicamente en apoyo del jefe, estabilidad y retribución. Consideré que la retribución tal vez puede estar afectada, que es, digamos, básicamente el nivel remunerativo, por el efecto de la pandemia, del COVID, porque, bueno, como ustedes saben, fue una crisis para todo el país, donde hubo despidos, donde las empresas no pudieron dar aumentos más allá por ahí del estipulado por el sindicato. Entonces tal vez esta variable refleje ese descontento con la caída del salario real. Y este cuadro lo pongo porque en este caso se incorporaron en el análisis
algunas variables para analizando los socios, sumándolos. Además de fundador y sucesor, también se sumaron los socios no gerentes. Y se ve en este caso que cuando se incorporan esas variables, el promedio general baja un poco. Era de 142,1 y termina siendo de 139,68. Y eso lo que podría querer mostrar es que la intervención de los socios en el giro diario de la empresa tal vez no esté siendo muy bien vista por el cliente interno, porque lejos tal vez de sumar, de aportar a la gestión diaria, su intervención tal vez puede generar demoras e inconvenientes en las tareas diarias y en los objetivos, digamos, formales que existan. Bueno, esta fue la parte de resultados. Ahora vienen las conclusiones. Una de las observaciones del jurado fue que había hecho poca referencia, tal vez, en las conclusiones respecto del marco teórico que yo había seleccionado, así que decidí volcarlas de acuerdo al cuadro de las variables que había puesto al principio. Y simplemente lo único que voy a leer es la tercera columna, la última columna, perdón, donde están las conclusiones en base a, siguiendo la dirección de los objetivos. Respecto de la parte de conflictos, que era el objetivo número 1, lo primero que tengo para decir es que la falta de definición temprana y consensuada de roles y responsabilidades puede ser el origen de los conflictos. Y recordemos que la empresa familiar es la interacción de esos dos universos de familia y empresa, y que tal vez si la familia no sabe, como decía Dodero, las empresas familiares fracasan si no ven que la clave de su futuro éxito está en cómo la familia se involucra en la empresa. ¿Sí? Es decir, que se van preparando para las futuras crisis que existen. Si no hay una definición temprana de esos dos universos, de los roles y demás, puede llegar a derivar en muchos conflictos. Ya en la clasificación de conflictos en particular, se ve que la empresa está en la tercera crisis del ciclo de vida, ¿sí? Que es digamos, la crisis de poder entre hermanos. Los hermanos hoy, los tres socios en realidad, pero se ve claramente entre los hermanos, que están definiendo el futuro, de cómo siguen trabajando en la empresa y cómo se sigue gobernando. Se detectó que los conflictos más habituales en el recambio generacional fueron los cognitivos y emocionales, no tanto los procedimentales. El reparto de compensaciones y demás no era algo que fuera un problema hoy. Sí, esta cuestión por ahí de la disputa por el control y la superposición de roles. Y repito lo que había dicho en los resultados, que el proceso sucesorio para el sucesor fue demasiado largo y no planificado, y que él, digamos, es sucesor porque el contexto lo requería. En cambio, el hijo menor sostiene que la sucesión fue un hecho forzado por el hijo mayor. Luego seguimos con el segundo objetivo. En este caso, ya lo habíamos referenciado en los resultados, pero la generación I o millennials es la que aparentemente tiene la mayor capacidad de adaptación que las otras generaciones, y esa podría ser la razón por la cual es mayoría en el cuadro de nómina de la empresa. ¿Sí? Ya en lo que es aspectos formales e informales, en lo que es el iceberg, bueno, hay varias cosas importantes para rescatar. Los valores formales elementales fueron transmitidos al cliente interno y perduran en la organización. La intensidad de la cultura, la intensidad era el análisis de, digamos, ver si la cultura es fuerte o débil. Una cultura fuerte transmite valores a los clientes internos, y la misma cultura hace que perduren y se transmitan, y eso regla el control, o sea, genera un control del comportamiento general, ¿sí? Por la misma dinámica del grupo. En cambio, una cultura débil, ahí, digamos, no transmite también los valores, y bueno, al cliente interno tal vez se le puede dificultar asimilar las normativas y las cuestiones formales, los procedimientos que la empresa tiene. En este caso, la intensidad de la cultura presentaría algunos atributos de debilidad, porque hay rasgos ocultos que podrían llegar a ser desfavorables. Lo que habíamos hablado de aquella existencia de pautas de poder o de favoritismos que, si bien son tolerados por el cliente interno, tienen la potencialidad de generar algún problema.
también se ve como algo positivo un mayor cumplimiento percibido bajo el liderazgo del sucesor. Si recuerdan aquel cuadro donde las normas y procedimientos versus resultados, esa situación ha mejorado. Si ya detectan que bajo el liderazgo del sucesor no hay tanto incumplimiento de normas para poder obtener resultados. También se vio que la cultura provee herramientas informales para poder adaptarse al proceso sucesorio no planificado, como es la interacción con los socios. Así que puede ser algo muy positivo, si se utiliza bien, puede ser una ventaja competitiva desde el punto de vista del marketing interno. La empresa, digamos, teniendo esa ventaja con el cliente interno, haciendo que el cliente interno prefiera a la empresa familiar por esta razón, ¿sí? Pero tiene que manejarse con cuidado. Y también se vio que hay tolerancia al cliente interno a un entorno menos rígido en materia de cumplimiento de normas y favoritismo por parte de los líderes. Todavía hay tolerancia, todavía, digamos, esto no es un aspecto negativo, pero sería bueno revisarlo. En los últimos dos objetivos, era el que está primero es estilos de liderazgo, el segundo es clima organizacional. Respecto de los estilos de liderazgo, bueno, ya habíamos visto que fue marcadamente directivo, o el más habitual para el fundador, el directivo, y el participativo para el sucesor son los que tuvieron mayor frecuencia. En este caso, y combinándolo con el análisis de la cultura, puede verse que hay en paralelo una mejora en la coherencia o cumplimiento de normas, ¿sí? Que podría estar, digamos, generando en el cliente interno una aceptación del estilo de liderazgo del sucesor, ¿sí? Donde observa que hay mejor cumplimiento de normas, puede aceptar un estilo de liderazgo más participativo, ¿sí? Porque, digamos, la cultura, dice Chavenato, puede influir sobre el surgimiento o aceptación de un tipo de liderazgo, ¿sí? Entonces esto realmente es algo bueno para la organización. Y finalmente el clima organizacional sería percibido, que ya lo hemos dicho, como regular o levemente bueno, influido por cierto efecto de incidencia negativa de la falta de planificación del proceso sucesorio, ¿sí? Esta cuestión de que no haya sido planificado y esta polarización en los estilos pudo haber influido en que el clima por ahí tenga algunos rasgos que no lo hacen tan bueno a veces, y por los conflictos típicos de la empresa familiar que lo habíamos expuesto. Finalmente, los líderes han fomentado distintos aspectos del clima, pero como recién dije, no en forma homogénea ni armónica, cosa que por ahí no es tan bueno para la empresa. En relación a esa tercera crisis que están transitando los hermanos, ¿sí? La empresa familiar concretamente, yo, digamos, acá expongo algunos aportes y sugerencias para poder mejorar ciertos aspectos. Respecto a la reunión de socios, sería bueno que haya acuerdo entre los socios para concatenar dinámicas empresarial y familiar y que se puedan identificar estos dos universos, donde empieza uno, donde termina el otro. Por otro lado, planificar la sucesión con anticipación es lo mejor, lo más recomendable, así que es bueno que siempre se haga, ya sea a través de la redacción de un protocolo familiar formal, ¿sí? Aunque por ahí algunas empresas no quieren hacerlo, pero sería como lo más recomendable. Y más allá del protocolo familiar, una definición y revisión periódica de roles y responsabilidades de cada socio siempre es sano, en cualquier etapa, específicamente en esta también, ¿no? Esto se puede complementar con un asesoramiento externo, ¿sí? De profesionales que acompañen la etapa del proceso sucesorio y de un plan de capacitación gerencial para ir preparando a aquellos nuevos integrantes que ya se van proyectando como sucesores para que justamente lleguen con los conocimientos adecuados a esa tarea. Y respecto al cliente interno, sería bueno plantear estrategias de retención y desarrollo del personal en base a su nivel de madurez, ¿sí? Para justamente sacarle el mayor provecho. También es buena la detección temprana de situaciones relacionadas con aspectos informales de la cultura, lo que habíamos hablado de privilegios y lealtades informales, como para identificarlas y aprovechar aquellos aspectos que sean buenos y tratar de corregir y minimizar los que sean desfavorables. Y por último, el sondeo permanente del clima organizacional y los estilos de liderazgo en toda la organización, no solamente en los líderes máximos. Finalmente, las limitaciones que tuve en la tesis fueron, yo identifiqué 4. El primero y principal fue el contexto pandémico, por el tamaño de la muestra, ¿sí?
hubo algunas bajas, 7 personas que no pudieron participar de la entrevista y 3 que no pudieron participar, perdón, de las 7 personas que no pudieron participar de la encuesta y 3 de la entrevista, porque tenían licencia por COVID, y bueno, eso demoró y generó todo tipo de inconvenientes a la hora de hacer el estudio. Después, en segundo lugar, no se encontraron suficientes datos históricos disponibles de fuente secundaria. La empresa no tenía datos, o sea, yo pude relevar un montón de datos del presente, pero los históricos realmente costó porque no tenían bases de datos con datos sustanciales de edades, de generaciones históricos ordenados como para poder utilizarlos y enriquecer el análisis. Luego está el sesgo de datos autoinformados. Esto es cuando las personas por ahí no, puede ser que no recuerden exactamente qué es lo que pasó y pongan un suceso en una época, una fecha que no era, ¿sí? O embellezcan más una situación que no fue así, o empeoren una situación que tal vez no lo fue. Eso obviamente es propio del proceso que hace cada uno interno de recordar hechos históricos, y por ahí de recordar algunas cosas y otras no, ¿sí? Esto puede ser el sesgo que puede existir en las entrevistas y en estos datos relevados. Y después las restricciones de acceso. Algunas personas no quisieron participar, por ejemplo, una de las socias, la ex esposa del fundador, no quiso participar, y uno de los clientes internos antiguos tampoco, ¿sí? Así que muchas gracias por su atención. Perfecto, Eliana, has cumplimentado con el tiempo justo. Felicitaciones. Bueno, ahora damos lugar a las preguntas, comentarios por parte del jurado que está evaluando. Bueno, Eliana, empiezo yo, chicos. Me gustó un montón tu exposición, muy completa, y pudiste llegar a sintetizar todo el proceso que hiciste, ¿no? Y yo, más que cuestiones específicamente de tu tesis, no tengo, porque la lectura fue muy amena, muy dinámica en cuanto a todo el desarrollo, y aparte un tema, la verdad, muy interesante. Este tema específico de un caso de sucesorio no hemos tenido en evaluación de tesis. Una preguntita antes, Eliana, los sucesores, estos directores nuevos, los hijos, ¿son profesionales, tienen carrera? Porque no me acuerdo, no quise distraerme buscando en tu tesis. No, el hijo menor tiene, digamos, es artista, tiene, digamos, una beta artística, no tiene relación por ahí directa con la empresa, y el hijo mayor no tiene una carrera en particular, así como ser licenciado en administración o alguna cuestión particular, no. Es una persona que tiene mucha experiencia, tiene muchas capacitaciones específicas, cortas, pero no es profesional en la materia, digamos. Bien, también veo que no tuviste mucha resistencia por parte del cliente interno de la empresa, que te pudiera contestar ciertas preguntas que muchas veces piensan, o hay temor a que los comprometa. Seguramente, obviamente, son anónimas y demás, pero viste, siempre está el temor de que puedan comprometerse. Y bien, fíjate que llegaste a concluir que no son bien vistos, ¿sí? Y su liderazgo de tipo directivo, o sea, yo acá las decisiones las tomo yo, generaciones de baby boomers que no son tan flexibles y demás. Entonces yo me pregunto, te hago esta pregunta, que era lo que quería ir. Si vos te tenés que sentar frente a los hermanos Mawad y decirle esto, ¿cómo harías para, o sea, obviamente que vas a ser sincera porque son resultados concretos que a ellos le ayudarían justamente? Quizá podría ser una alternativa buscar un gerente externo que no presente resistencia por parte del personal o del cliente interno. ¿Cómo te presentas ante ellos y le decís esto? Y mira, a mí me parece que sería importante resaltar que el enfoque de todo esto, que yo incluso en la tesis lo puse, es la empresa, ¿sí?
digamos que haciendo foco en lo importante que es este proceso para la empresa, porque el objetivo fundamental es que el negocio crezca, es mejorar la porción de mercado, es que la marca sea conocida, ¿sí? Y digamos, haciendo foco en eso, es importante por ahí correr hacia un costado, ordenar esta cuestión de la familia, ¿sí? Que el ordenamiento de esas cuestiones familiares va a beneficiar sin ningún lugar a dudas a la empresa. ¿Sí? Yo lo pondría de ese modo, ¿sí? El enfoque, o sea, no es atacar ni criticar ni a las personas, ¿sí? Porque, digamos, cada quien tiene sus cosas, todos tenemos nuestras propias ideas, gustos, sentimientos y demás, pero que en este caso el foco, como tendría que estar puesto en la empresa y en el negocio, es bueno ir limando estas cuestiones y ordenándolas para justamente que no haya pérdida de oportunidades comerciales, que el cliente interno trabaje tranquilo, trabaje bien, y justamente quiera quedarse en la empresa familiar, porque un poco el marketing interno, desde ese punto queremos eso, ¿sí? Así que un poco eso es lo que yo diría. Bien, bien, yo no tengo más preguntas, Eliana. Bueno. Gracias. Gracias a vos. Bien, bueno, si me permiten, quería felicitar a Eliana, realmente coincido con Lorena, resultó muy amena la lectura del trabajo, me pareció un muy buen aporte digamos, la adaptación de la metodología a cada una de las dimensiones de análisis que elegiste. Eso me pareció muy rico y cómo lo combinaste, así que bueno, te felicito por eso. Bueno. También te agradezco que en tu presentación hayas hecho mención a las cosas que hemos ido observando los jurados para aclararlo. Eso también habla de una buena preparación a la hora de elegir qué comunicarnos en tu presentación. Me preguntaba un poco lo mismo que Lorena, ¿cómo sigue esto? Porque es un trabajo tan rico que creo que es un muy buen insumo para la compañía. Sí. Y sería muy bueno, te lo pregunto, o tal vez sugiero que la compañía tenga acceso a esta información que respalda además sugerencias de abordaje y de mejora. Sí, te contesto breve. Sí. Ya estuvimos hablando, pues yo estoy en contacto con ellos. Claro. Digamos que les voy a hacer la devolución de la tesis y trabajé mucho con la persona que está a cargo de recursos humanos como para que pueda, no obviamente todo, pero sí que pueda ir tomando y viendo qué es lo que se puede empezar a trabajar ahora, qué es lo que se podría trabajar después, como para integrar todos estos conocimientos y toda esta cuestión, estos resultados del estudio, en mejorar esa calidad de los recursos humanos y esa contención que ellos quieren tener. Sí, está. Sí, realmente hay mucha información muy valiosa y muy bien trabajada como para que no siga o que no sea un aporte en la gestión, ¿no? Claro. Así que bueno, tampoco tengo más observaciones ni preguntas, te felicito porque realmente es muy buen trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Eliana, de mi parte también felicitarte por el trabajo, la lectura fue muy amena, lindo tema también y me parece que el abordaje ha sido correcto y lo has trabajado bien, lo has presentado bien. Quedan muchas cosas para cortar, ¿no? Más que una pregunta, yo mirándola así veo, se fueron dando hechos, que a mí en realidad la pregunta es si realmente la sucesión no fue planificada, o fue planificada y no comunicada. Digamos, te digo porque en toda relación familiar, cuando hay los hijos de por medio, es muy difícil decirle al hijo, mirá, va a ser él y no vas a ser vos. Pero los hechos de esa transición larga, estaba claro cuál era el resultado. Después, claro, pasa lo que pasa en toda la relación con el hijo, cuando el padre no está, vienen los reproches que no resolviste antes. ¿Por qué lo elegiste a él y no elegiste a mí? Que son los que después desencadenan los procesos que son de naturaleza para mí mucho más afectivos que otra cosa. Sí. Y por otro que veo que es una coincidencia que dio en esta empresa es que el hecho de la crisis que le permitió renovar gran parte del plantel y que una generación más joven, millennial, ascendida a cargo de gestión,
también facilitó en cierta manera la transición, porque digamos, más allá del dolor del problema familiar, el resto de la estructura da la sensación que no vive como gran crisis la transición, porque se ha renovado gran parte de ese plantel directivo. Entonces, como que la crisis ayudó a acelerar ese proceso que uno ve en muchas empresas que tarda, porque en la medida en que los cargos gerenciales o medias quedan en manos de la anterior gestión, eso queda siempre dentro de la cultura. No, pero ¿te acordás? El fundador laburaba así y ahora este viene con otro. Qué gran generador de problemas, ¿no? Porque esos códigos informales para mí cambian, porque cambian, como vos bien señalaste, los estilos directivos. Entonces, es una generación distinta que también permite el cambio de un estilo más directivo a uno más participativo, acorde con lo que los seguidores demandan. Yo ahí sí haría algo, que es un gran debate en este tema. No hay liderazgo sin seguidores. Y hay solo 2 artículos en la Harvard Business Review que trabajan el tema del perfil de los seguidores. Porque si el seguidor es situacional, no es solamente por el hecho del contexto que sea situacional, sino que es situacional por la gente que tenés que dirigir. Y no es lo mismo dirigir la gente que tiene capacidad que la que no tiene capacidad, de la que es más obediente, de la que es menos obediente, etcétera. ¿No? Yo después por ahí te voy a pasar, compartir esos artículos porque es muy interesante. Digamos, eso es lo que vi de la... Por eso me gustó muy bien los cuadros del organigrama, cómo queda el nuevo organigrama y cómo se acelera ese proceso gerencial. Después yo te observé lo último, lo de la generación etaria, porque coincido con el autor en la definición que da, que los eventos históricos en la Argentina son distintos. Lo que pasa que ahí son distintos y hay que ser vividos. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís, la generación que vivió todo el proceso del golpe militar en la Argentina, ¿quiénes lo vivieron? Entonces, en realidad lo que tienen que hacer es restarle 20 años. Es lo que tienen entre 14 y 16 años. Entonces, por ejemplo, yo me sorprendí porque yo que soy del 71 caigo como baby boomer. Y vos decís, baby boomer. Yo escuché los Beatles, pero no viví los Beatles. Escuché después. Entonces, hay un delay que quedó medio mal en el cuadro entre el rango etario y haber vivido. Entonces, ¿quién vivió en la Argentina antes de Perón o del 45, del golpe del 55? Pues sí, están todos muertos, no hay nadie. No hay nadie vivo, digamos, esa generación, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que, digamos, metodológicas. Uy, se cortó. Pero también el enfoque del que el corte no es generacional. El corte es por la experiencia vivida. Y es un argumento muy lindo porque lo que uno vive entre la adolescencia y la juventud marca los valores de una generación, marca los proyectos de vida, marca los proyectos de liderazgo. Entonces, si vos tenés que entender a quién conduce en una organización, pregúntate qué valores asumió en su etapa de juventud. Porque hoy en realidad lo que está haciendo es construyendo esos sueños que se generaron en esa etapa generacional. Y ese sería mi aporte a tu excelente tesis. Buenísimo, muchas gracias. Sí, súper interesante. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, ahora entonces los que no somos el jurado, nos retiramos junto con Eliana para que delibere el jurado y nos volvemos a encontrar cuando tengan el dictamen para leerlo juntos. Bien, buenísimo. Muy bien, estamos de acuerdo. Listo. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar el dictamen del jurado. Bueno, siendo las 2:35 ya y puesto a deliberar el Tribunal de Evaluación, considera lo siguiente: el tema de tesis de maestría elegido, la sucesión de empresas familiares de sumo interés, pues se vincula con temas relacionados a la gestión.
Creemos que el abordaje teórico es pertinente y alineado al objetivo de la investigación y que la bibliografía que sustenta el marco teórico es adecuada y actualizada. El problema planteado ha sido claro y describe en forma precisa los inconvenientes que surgen en todo traspaso generacional. Han sido bien redactados, pertinentes al problema que se presenta en este caso de la empresa elegida. Por otra parte, el enfoque metodológico resulta adecuado para profundizar el análisis de las variables que se decidieron a la luz de los objetivos. Las fuentes también son pertinentes y están correctamente integradas. La tesis realiza articulaciones ajustadas entre los distintos temas que analiza y el problema estudiado. Plantea con claridad el sustento teórico y da lugar a las variables que indagará para analizar el fenómeno. Por último, queremos destacar que la exposición de la defensa oral fue clara, amena, incorporando las observaciones realizadas por los jurados oportunamente. Por esto, este tribunal, luego del acto de defensa oral y pública, define que la calificación es de 9 distinguido. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Felicitaciones a la directora también y a la codirectora. Co-directora también, sí. Felicitaciones. justamente en nombre de la directora y mío de la carrera, queremos agradecer muy especialmente a todos los que están en este momento, en principio a los jurados que tan amablemente y predispuestos nos ayudan, nos colaboran con esta tarea, que sabemos es absolutamente ad honorem, así que muy agradecidos con todos ellos. También un agradecimiento a la directora y a la codirectora, porque también acompañan a nuestros estudiantes en esta última tarea de aprendizaje en el marco de la maestría, como es la construcción de la elaboración de la tesis, así que muchas gracias. Al posgrado, al sector de posgrado de la Facultad de Turismo, Nancy y Nati, que están permanentemente predispuestas a que, y sobre todo en estas condiciones, a que desarrollemos la defensa de la tesis. Por supuesto, al sector de informática de la facultad, que nos acompaña, y sin ellos no estaríamos tampoco aquí. Y también al agradecimiento a Eliana por haber elegido a la Facultad de Turismo como la institución para seguir formándose en estos estudios de posgrado. Así que muchas gracias a todos, y si alguien quiere agregar algo más, estamos abiertos a escucharlos. Sí, yo antes que nada quería decirle felicitaciones a Eliana y compartir con ustedes que ella desde el primer momento tenía una gran claridad de qué era lo que quería investigar. Y si bien ella siempre dice, yo nunca hice una tesis porque en mi carrera de grado no tenía tesis, la llevó adelante de una manera impecable en cada instancia, desde el plan de tesis, que alcanzamos a tener 2 reuniones presenciales y después pandemia, así que fue todo virtual. También ella tenía armado el plan de tesis casi terminado y en el medio fallece el fundador, así que tuvimos que reajustar también ahí. Tuvo varios obstáculos en el camino y la verdad que supo sobrellevarlos de una manera impecable. Y aparte tiene mucha autonomía de trabajo, porque con Claudia le dábamos unas indicaciones y ella arrancaba sola y muy bien, muy bien. Y bueno, por mi parte nada más. No sé, Clau, si vos querés decir algo. Sí, por supuesto. Un abrazo virtual a la distancia enorme. Fue un placer trabajar con vos, sos una de esas tesistas con las cuales resultó muy fácil llevar adelante el proceso por tu nivel de autonomía, por tu nivel de independencia para trabajar. Como habrán visto los jurados, es una persona que toma inmediatamente las sugerencias que se le hacen y las incorpora, o busca cómo darle la vuelta o cómo puede favorecer, digamos, el estudio. Y ella
a lo largo de todo el proceso siempre me dice, yo soy contadora, ¿no? Y los contadores tenemos esas estructuras, eso es lo que nos marcó. Sin embargo, la soltura con la que se movió a lo largo de todo el proceso para poder llevarlo adelante, con todos los inconvenientes que ella por ahí los minimizó, pero realmente, como sabemos, en este proceso de pandemia, en este momento de pandemia, estamos atravesados por una serie de circunstancias, no solamente para poder acceder a determinadas cosas, para poder mantener el contacto con las personas, sino también que el ánimo de las personas ha cambiado y por ahí haber hecho todo el trabajo de no saben cómo persiguió a los empleados de la empresa para que le conteste la encuesta, los amenazaba. Me imagino. Lo único que salvaron fueron los que tuvieron COVID, fueron los únicos que se salvaron. El resto, y en un momento en el cual el ánimo de las personas está atravesado por una situación muy, muy especial. Realmente ella tiene una polenta que le pone para adelante y se pone un objetivo y lo va a cumplir a como sea. Así que felicitaciones, Eliana, bienvenido al mundo del posgrado, de los posgraduados, y bueno, y ojalá sigas con esas ganas de querer seguir capacitándote siempre. Un aplauso. Bueno, yo unas palabritas breves. Muchas gracias a la directora y codirectora, a Clau y Gaby, fueron fundamentales en todo este proceso. ¿Sí? Yo, como bien mencionaba Gaby, nunca había hecho una tesis, y la dirección de ambas fue fundamental para el recorte temático, para lo que es la estructura de la tesis y la dirección de la investigación. Fueron maravillosas, ¿sí? Porque es un tema que, bueno, bien lo decía Clau, soy contadora, hay cosas que fueron muy nuevas, pero fue súper interesante, lo disfruté. Sí, es verdad que tuve que perseguir al cliente interno, porque más en época pandémica tenían obras fuera y se complicaba la vuelta, y con las demoras de la pandemia era mucho más difícil. Pero realmente lo disfruté, lo mencioné al principio, muy agradecida con la Facultad de Turismo, con este posgrado, fue muy interesante. Hacer la carrera me resultó muy linda, muy provechosa, conocimientos que adquirí, creo que los voy a usar, pero en todo el resto de mi carrera profesional, y les recomiendo a cualquier profesional que haga un posgrado en marketing, porque realmente cambia la visión de muchísimos aspectos para aquellos profesionales que tenemos relación con empresas, ¿no? Así que gracias a los jurados por sus sugerencias, a los tres, gracias a Lucía, gracias a Nancy y a la parte de la administración de la facultad. Ha sido un honor y un placer realmente hacer esta carrera y cerrar hoy con la tesis. Así que muchas gracias. Buenísimo, Eliana. Felicitaciones, corazón. Felicitaciones, disfrútalo. Sí. Que es un logro merecido y bueno, y es un hito en el proceso. Exacto. Sí. Pero bueno, como te decía Claudia, el proceso sigue y es importante disfrutar el camino, estos hitos y bueno, y pensar en la profesión como un todo, que creo que es lo que estás haciendo, así que te felicito por eso. Muy bien. ¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? No. Si es así, bueno, damos por finalizado este acto académico. Bueno, Cortamos la grabación, Nancy.